Cuando pensamos en la era de los descubrimientos, generalmente, aunque sea en el espacio hispanoparlante, pensamos en barcos navegando desde Europa hacia el oeste, transportando a colonos y conquistadores que venían a asentarse a las costas americanas. Sin embargo, la era de los descubrimientos fue mucho más allá de América. Los europeos, específicamente los reinos ibéricos, se aventuraron por los mares de todo el mundo. Y al igual que descubrieron, conquistaron y colonizaron América, también hicieron lo mismo con otros territorios, sobre todo en Asia, porque no nos olvidemos, el motivo inicial para la exploración ultramarina era encontrar justamente rutas que uniesen a Europa no con América, sino con los ricos puertos asiáticos. Ahora bien, la era de los descubrimientos es, sin lugar a dudas y antes que todo, una carrera a nivel mundial entre Portugal y España. España definitivamente había conseguido la ventaja llegando a América y conquistando gran parte del territorio, pero Portugal no se había quedado atrás. Los portugueses, aunque más tarde, también llegan a América y fundan algunas colonias, y también se dirigen a Asia, logrando establecer una red de puertos que unía a Portugal con los mares orientales. El resultado es que el imperio portugués, más allá de ser considerablemente más chico en cuanto a territorio, se expandía por todo el mundo. Y esto permitía a los portugueses acceder a un sinnúmero de productos que hacen del reino ibérico toda una potencia económica. Ahora bien, España se había quedado afuera de esta segunda parte de la colonización, sobre todo después de la firma del Tratado de Zaragoza de 1529. Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo para que los españoles reevalúen su situación y decidan entonces encarar ellos también un proyecto de expansión en los mares de Asia Oriental. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Normalmente cuando pensamos en colonias españolas hay una palabra que se nos viene instantáneamente a la cabeza: América. El continente americano en los primeros siglos de la era de los descubrimientos es sin lugar a dudas un territorio netamente español. Los exploradores españoles conquistan los tradicionales imperios americanos, tanto en el espacio mesoamericano como en el espacio andino, y también numerosas expediciones parten desde España a América con el fin de fundar ciudades, desde lo que hoy en día es los Estados Unidos hasta lo que hoy en día es Argentina. Sin embargo, la corona hispánica pretendía más territorio. Sí, la conquista de América estaba muy bien, traía mucha riqueza a España, pero todavía se podía conseguir más. Y los españoles sabían precisamente dónde estaba esa riqueza que estaban buscando: en los mares del este asiático, un territorio que por la firma del Tratado de Zaragoza entre España y Portugal en el año 1529 pertenecía casi de manera exclusiva a los portugueses. Había pasado poco más de una década y Portugal se había beneficiado enormemente de sus posesiones en el sudeste asiático, sobre todo gracias al monopolio del comercio de especias. Para la corona hispánica, eternamente enfrascada en una enorme serie de guerras por el control de territorios en Europa y en la cuenca del Mediterráneo, las riquezas de Asia Oriental eran demasiado tentadoras como para simplemente renunciar a ellas para siempre. Y es por este motivo que se decide encarar una nueva expedición. Ahora bien, España estaba luchando en una gran cantidad de frentes, no solo en Europa y en el Mediterráneo, sino también en América. La conquista americana no había concluido y por este motivo desviar recursos para una nueva expedición hacia los mares de Oriente no parecía una buena idea. Es por este motivo que las autoridades españolas deciden no enviar una expedición desde España, ya que todos los recursos peninsulares estaban destinados hacia otra cosa, sino que en su lugar encargan esta tarea al gobernante de un territorio recientemente pacificado, a quien se le asigna la tarea de organizar una expedición hacia los mares de Asia Oriental.
es al primer virrey de la Nueva España, lo que hoy en día conocemos como México, llamado Antonio de Mendoza y Pacheco, quien a su vez deriva esta tarea en un pariente suyo, llamado Ruy López de Villalobos. Villalobos organiza la expedición que le encarga el virrey, reuniendo 4 buques de buen porte y 400 soldados, y en vez de bordear América por el estrecho de Magallanes, como habían hecho las 2 expediciones anteriores, Villalobos decide zarpar directamente desde un puerto del Pacífico mexicano. La expedición parte el 1 de noviembre de 1542, es decir, 13 años después de la firma del Tratado de Zaragoza. Ahora bien, esta expedición no iba a poner en duda el Tratado de Zaragoza, tampoco iba a intentar conquistar alguna isla portuguesa, sino que los españoles se dirigían a asentarse en aquellas islas que hubiesen quedado dentro de la demarcación que pertenecía a España, pero situadas lógicamente en los mares de Asia Oriental. Y en ese sentido la expedición es todo un éxito. La expedición de Villalobos llega hasta el archipiélago de las Filipinas, y siempre quedándose dentro del territorio que por la demarcación del Tratado de Zaragoza pertenecía a España. Los españoles se disponen a fundar algún que otro poblado con el fin de tomar posesión de las islas de la zona. Ahora bien, la expedición no va a estar exenta de dificultades. De hecho, ya habían tenido problemas para llegar hasta los mares orientales, ya que uno de los 4 buques que pertenecían a la expedición se había perdido en una tormenta, y ahora encima, al poco tiempo de llegar, las provisiones que los españoles traían empezaban a escasear. Villalobos, sin embargo, venía preparado. Probablemente hubiese estado al tanto del destino de las expediciones anteriores, y por ende es muy probable que supiera que la falta de suministros había sido un factor desencadenante de una gran cantidad de tragedia. Por este motivo, cuando las provisiones empiezan a escasear, Villalobos ordena a sus hombres que planten en las islas maíz que había traído desde América. Los expedicionarios pensaban que estaban salvados. Plantan el maíz y, para su sorpresa, los cultivos son un completo fracaso. Solo había pasado un mes desde su llegada hasta el este asiático y parecía que la expedición de Villalobos estaba destinada al fracaso. Sin embargo, justo cuando los españoles estaban al borde de morir de inanición, divisan en el horizonte un buque que se aproximaba hacia ellos. Era un barco español, y de hecho no era cualquier barco español, era aquel que se había perdido en la tormenta cuando todavía estaban en viaje. El buque perdido había llegado a destino antes que el resto de la flota, y su tripulación había aprovechado este tiempo para comerciar. El resultado es que habían logrado conseguir comida de sobra, y para sorpresa del resto de los expedicionarios, se dirigían hacia ellos con un enorme cargamento de arroz. La expedición de Villalobos estaba salvada. Por ahora, la mala suerte parecía haber abandonado a los españoles, que pueden dedicarse a la tarea colonizadora. El archipiélago al que los españoles habían llegado es aquel al que Magallanes había bautizado como San Lázaro. Sin embargo, la expedición de Villalobos va a darle a estas islas un nuevo nombre, en honor al hijo de Carlos I y heredero al trono español, Felipe, por quien los españoles bautizan a este archipiélago como las Filipinas. La expedición de Villalobos parecía estar salvada. El problema es que son descubiertos por un buque portugués. Hasta este momento los portugueses no tenían ni idea que los españoles estaban intentando nuevamente asentarse en el este asiático. Y cuando el gobernador de las Molucas recibe la noticia de la presencia de españoles en un territorio que los portugueses consideraban prácticamente como propio, decide enviarle un mensaje a Villalobos exigiendo explicaciones. Villalobos responde con la verdad, diciendo que los españoles habían llegado para asentarse en islas que, según el Tratado de Zaragoza firmado entre España y Portugal, pertenecían a España. Sin embargo, viendo que la colonización parecía un tema bastante complicado, viendo que las provisiones volvían a empezar a agotarse, Villalobos decide tomar precauciones y envía a uno de sus 4 buques a buscar
algún tipo de corriente marítima o viento favorable que pudiese permitir a los españoles volver a tierras americanas de manera rápida. Esta misión es un fracaso y el buque tiene que volver a las Filipinas. La expedición de Villalobos estaba atrapada. No había manera de volver hacia el este, y hacia el oeste se encontraba el territorio portugués. Y para colmo, el gobernador portugués de las Molucas, de apellido Castro, seguía enviando mensajes a Villalobos, exigiendo que se le explicara qué hacían los españoles ahí. La situación empezaba a volverse complicada para los españoles. Las provisiones escaseaban. Villalobos toma la determinación de salir a explorar el resto de las islas del archipiélago, y lo único que encuentra son nativos hostiles que echan a los españoles en cada oportunidad que pueden, y las provisiones de los españoles finalmente se agotan. Villalobos entonces toma una decisión. Siendo que los españoles se habían mantenido siempre dentro del límite de la línea de demarcación del Tratado de Zaragoza, Villalobos consideraba que no había ningún tipo de hostilidad con los portugueses, y entonces se dirige a las Molucas a pedir refugio, abandonando los asentamientos fundados y dando por finalizada la expedición. Para su sorpresa, los portugueses reciben a los españoles con hostilidad, y entonces Villalobos y sus hombres van a terminar siendo capturados. Los portugueses dejaban así muy en claro que no iban a permitir que ningún español se asentara tan cerca de la fuente de los ingresos de su imperio. Los expedicionarios españoles son enviados al puerto de Malaca y desde ahí son despachados directamente a la península ibérica, pero no a España, sino a Lisboa. Y en cuanto a Villalobos, va a seguir siendo prisionero y va a morir en su celda en el año 1546. La expedición española para la conquista de las Filipinas había concluido en un absoluto fracaso. Sin embargo, los españoles no se van a rendir y van a volver a la carga con el fin de lograr hacerse su lugar en un mar tan lleno de posibilidades. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.